Muy buenas a todos. Ya había dejado un tiempo sin poder compartir, bueno, sin compartir porque en realidad tengo mis actividades normales que yo hago en mi trabajo. Pues esto lo hago porque en realidad me apasiona este tema y porque estoy bastante comprometido con lo que es la salud, mi propia salud. Que es en realidad lo que yo quiero a través de estos temas, que usted se haga responsable de su propia salud, una salud integrativa y que tenga una alimentación pero que sea consciente. Así es de que hemos venido conversando ya sobre ecosistemas. Parte de mi trabajo es entender los ecosistemas relacionados a lo que son la agricultura. Y hoy pues quiero esto relacionarlo un poco con la salud, porque si vamos a hablar de la salud del suelo, también podemos hablar también de la salud del cuerpo. Dicen por ahí que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Eso quiere decir de que hay una relación bastante estrecha entre nosotros, lo que estamos constituidos, a lo que está constituido el suelo. Pues el suelo tiene una biota, nosotros también tenemos una biota y la cual debemos de cuidar. Hablamos sobre ecosistema vaginal, hablamos sobre ecosistema del sistema digestivo. Hoy quiero hablar de un tema que, bueno, todo está relacionado. Quiero hablar un poco de las barreras. Quiero hablar un poco de los límites. Deben de existir límites. Hay un texto, una parte que me encanta, que dice que todo nos es lícito, pero que no todo conviene. Nos han dado ese libre albedrío de escoger, de elegir, y se ha vuelto un poquito complicado porque en realidad la libertad solamente se puede ejercer cuando ésta lleva consigo responsabilidad. Entonces, cuando no, pues esta en vez de hacer bien puede hacer mal, no solamente a terceras personas, sino hasta a mi persona puede causarle serios problemas esa libertad. Así es de que voy a hablar un poquito sobre la conexión que existe entre el cerebro y el intestino. Ya se los había comentado anteriormente de que tenemos aproximadamente 50 billones de células. Imagínense cuántos serán de bacterias. Estamos hablando de que por una bacteria hay 10, si en una célula hay 10 bacterias, más o menos. Se cree que algunos dicen que hay 8 sistemas del cuerpo humano, otros dicen que hay 12 y que están divididos en 4 grupos de sistemas. ¿Por qué voy a hablar de sistemas y por qué le hablé sobre células? Porque un sistema es el conjunto de elementos interrelacionados entre sí para un mismo fin. Lo tengo bien claro porque yo saqué una maestría en rediseño de procesos, todo lo que es tecnología de aseguramiento de la calidad, y entiendo un poquito de lo que son los sistemas. Y resulta que mi cuerpo está constituido de sistemas y subsistemas. Así que hay 12 sistemas y hay 4 grupos, y ahí pues están los subsistemas, pero al final en sí todo es un sistema y hay que verlo como tal. De ahí es donde viene la palabra holística, entender el todo igual de una patología, de cualquier situación que surja, tanto personal, a nivel global. Tenemos que ver que todos somos parte de. Entonces habría que verlo de una manera sistémica. ¿Qué le diré para ir entrando en materia y no detenerme mucho? Cuando nosotros hablamos de barreras, estamos entendiendo de que hay límites, de que hay, y que por alguna manera, de alguna forma, pues nuestro sistema no podemos controlarlo del todo. Por ejemplo, el corazón, usted no le puede decir cuándo latir y cuándo no. Si un día se le olvidara que hay que latir el corazón y ya sabe lo que ocurre, ¿va? Porque hay un sistema que se llama autónomo, ¿ya? Entonces ese sistema está controlado por el cerebro, pero tiene su propio control. Aún el cerebro en algunos casos tiene control de algunos sistemas, ¿verdad? Es más, sistemas que afectan al cerebro, y eso es de lo que quiero hablarles. El sistema nervioso, ¿verdad?
que es parte donde se encuentra el cerebro, o que lo quisieron colocar ahí, que el sistema nervioso, que el cerebro forma parte del sistema nervioso. Digamos que sí. Este sistema, vamos a hablar un poquito del sistema entérico, ¿verdad? Que es ese sistema nervioso entérico que está bastante vinculado con lo que es el sistema digestivo. Esta es la conexión que hay entre cerebro y intestino. Este sistema nervioso entérico está controlado por el sistema nervioso autónomo, es decir, no directamente por el cerebro. Este tiene comunicación con el sistema nervioso central, sí, claro que tiene, y lo hace a través del sistema simpático y el sistema parasimpático, que no voy a hablar de eso, pero todo eso está relacionado con la conducta. El 70% del sistema inmune, eso quiero que sí lo tenga presente, vive en el sistema. Es decir, en cuanto a bacterias que están vinculadas con el sistema inmune. Hay un 80-90% de las, por ejemplo, de las heces que contienen bacterias, es decir, que la composición del 100% de las heces, este 50% está constituido de bacterias. O sea que cada tenemos una posición, hay un 50% que son bacterias. Es decir, que nosotros estamos bastante llenos de bacterias, son nuestras que tenemos que cuidar. Y luego aparece recientemente, aunque esto no es nuevo, aparece diciendo los científicos que hay un nuevo órgano que se llama el mesentérico, que lo mencionó Leonardo da Vinci en su momento. Y ahora le quieren ya llamar un órgano, que ellos ya tienen su medición para constituir el órgano, y obviamente a partir de que le llamen un órgano, pues ya ahí vienen a ponerle nombre a un montón de enfermedades, ¿verdad? Porque para eso son buenos. A cada situación que sucede en el cuerpo que no lo entienden, le llaman enfermedad. Y luego pues ya viene toda la sintomatología, y luego viene a crearlas, o de hecho ya existen bastante medicina que ataca síntomas, ¿verdad? Entonces ahí ellos pues se favorecen. Como decía, de que vamos a hablar de de esas barreras, hay dos barreras, porque hay una conexión entre cerebro e intestino. Hay una barrera en el estómago que está compuesta de células. Todo nuestro cuerpo está formado de células, ¿verdad? Que es las que forman sistemas. Y esta barrera que está en el estómago está conformada de células epiteliales. Entonces el epitelio ahí es el que conforma la unión de células, conforman esa barrera, y únicamente van a dejar pasar nutrientes a la sangre, y van a detener toda partícula o toda sustancia que sea dañina. Eso es el trabajo de esta barrera, ¿verdad? Proteger al sistema, proteger a la sangre en este caso, para que no vaya al torrente sanguíneo esas toxinas y obviamente se trasladen a los diferentes órganos a los cuales necesitan ser oxigenados, necesitan ser nutridos. También hay otra barrera, que es la barrera hematoencefálica. Esa barrera pues es la que protege al cerebro de algunas de aquellas toxinas que están en la sangre y que quieran atravesar esta barrera y llegar al cerebro, y obviamente causar serios problemas. El cerebro no tolera muy bien lo que son las macromoléculas, ¿verdad? Pero la pregunta que siempre se han hecho muchos científicos es qué es lo que hace que esa permeabilidad de la barrera hematoencefálica, o esa permeabilidad del estómago sea alterada. Cuando hablamos de
permeabilidad o la hipermeabilidad del intestino, es decir, que no dejar pasar, pero no existe en realidad una impermeabilidad del intestino o impermeabilidad de esa barrera hematoencefálica. Hay una permeabilidad que es fisiológica, es decir, que siempre va a haber un espacio en donde atraviesen los nutrientes y todo lo que tenga que llegar al cerebro y todos los nutrientes que tienen que llegar al torrente sanguíneo. ¿Por qué les digo todo esto? No me quiero extender mucho, mi tema es muy apasionante, pero tiene que ver mucho en lo que comemos, ¿verdad? Queremos tener un sistema digestivo que esté bastante equilibrado. Debemos de comer de todo. Si comemos de todo, tenemos una biota, una variedad bastante balanceada, pero si comemos solo lo mismo, lo cotidiano, lo de diario, vamos a tener una cierta tipo de bacterias. Lo mismo que sucede en la agricultura, que no es conveniente, pues de hecho prohibido en una agricultura orgánica que se tenga un monocultivo, ¿verdad? Sino que se tengan varias especies igual de árboles y haga un ecosistema. Lo mismo sucede en el estómago, porque las bacterias pues van a ayudar a metabolizar los alimentos. ¿Por qué entonces esa barrera de la permeabilidad del estómago es afectada? Bueno, cuando nosotros ingerimos algo que es dañino, lo que va a suceder es que va a causar un aumento de bacterias que en vez de estar arraigadas se van a proliferar, y pues va a crear un cuadro patológico, infeccioso, y esto va a crear una tormenta de citoquinas. Las citoquinas pues son las que van a mandar información a otras células para decir, mira, cerca de ti tienes un enemigo, y macrófagos llegan y se los comen, ¿verdad? Pero resulta que esa tormenta, esas citoquinas, pues sí son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, y ahí es donde tenemos serios problemas. Entonces, ¿dónde empieza el problema? Empieza en la alimentación. La alimentación mala, viene la parte infecciosa, el daño, la inflamación, porque otra cosa que hace permeable el intestino es una inflamación. Esa inflamación tiende a afectar la permeabilidad del intestino y a pasar toxinas, y obviamente van a llegar al cerebro. E igual van a entrar ciertas hormonas, ¿verdad?, que van a afectar el cerebro, y pues va a haber un círculo vicioso ahí. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos mucho cuidado en lo que llevamos a nuestra boca. Lo repito y lo voy a repetir siempre que tenga la oportunidad de compartir con ustedes, en decirles que somos lo que comemos. Tenemos barreras ahí, deberíamos de ser muy cuidadosos con ellas. Qué bueno que no nos dejaron a nosotros esa libertad de poder elegir qué entra y qué no entra, porque si no, fíjense, como ya el que nos diseñó sabe que en un momento dado, por descuido o por condición propia, ingerimos cosas que no son convenientes, y el cuerpo tiende a defenderse. Entonces vamos a encontrar reacciones, vamos a tener respuestas autoinmunes, y una respuesta de ellas pues es la inflamación. La inflamación es una respuesta autoinmune, pero la inflamación causa serios problemas. Y la forma de curar, entre comillas, que no es que sea lo que hacen, es de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hagamos medicamentos que quiten la inflamación, mejoremos medicamentos que quiten el dolor, hagamos medicamentos que puedan bajar la fiebre, hagamos medicamentos que puedan inhibir ciertas hormonas como el cortisol o la histamina, que la histamina no es excretada por gusto, sino que tiene una función. Así es de que, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es cuida lo que comes. Eso es importantísimo. Cuidemos lo que comemos, lo que alimentamos, porque hay unas barreras ahí, pero que puedan ser alteradas. Yo voy a terminar con esto, en que esta barrera hematoencefálica igual a barrera intestinal
es afectada por inflamación. La hipoxia, la hipoglucemia hacen que dé una respuesta. La isquemia es otra, el shock osmótico también, ¿verdad? Pero es decir, que cualquier inflamación puede hacer que la barrera hematocefálica pueda reaccionar, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos. Así es de que siga, comparta con los demás esto. Como le digo, no es esto lo que yo con frecuencia hago. Por eso me he tomado algunos días sin publicar, pero lo que hago está bastante relacionado con lo que es la salud. Se habla mucho sobre la seguridad alimentaria, se habla mucho con la amistad con el ambiente, y todo es sobre ecosistemas, por eso es que empecé estos temas hablando sobre el ecosistema vaginal. Véalo, búsquelo, síganme en Facebook, ahí lo va a encontrar. Y también hablé un poco sobre el ecosistema que tenemos en el intestino. Posteriormente veré el tema sobre el ecosistema de lo que es la piel. También tenemos ecosistema en lo que es la boca. Y ahí vamos a encontrar una diversidad de ecosistema, el ecosistema que tenemos en el cabello. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Seamos amables con ellas. Son nuestras mascotas, cuidémoslas y alimentemos a las benéficas, a las que nos protegen y que mantienen a raya a las otras, que no son malas. Lo malo es cuando se aumentan en número, entonces se salen de control. Cuida, controla el consumo de antibióticos solo si sea necesario. Tómalos, de lo contrario no lo hagas, ¿verdad? Porque vas a dañar a tus bacterias benéficas. Así que hasta pronto.